Pues muchas gracias. Bienvenidos a un nuevo Nada que Ganar. En esta ocasión, en este sitio tan especial, en el Value School Summer Summit, a quienes agradecemos obviamente la invitación. Yo no sé si vosotros sabéis lo que vais a escuchar, no sé si sabéis quiénes somos, no sé cómo va a salir este experimento, porque creo que habrá quien espere un tono más serio del que probablemente va a suceder, pero bueno. Sí es cierto que hablando con la organización llegamos a un título para este capítulo, que conociéndonos también es bastante probable que no cumplamos del todo, que se llama, pues como ha dicho Luis, Bitcoin y la tecnología de control social. Pero antes me vais a permitir que les pregunte cómo estáis, qué tal. ¿Hemos comido bien? ¿Venimos los tres de comer? Yo estoy fenomenal. Venimos de comer de un sitio donde he probado por primera vez en mi vida el gel de tequila. Que eso va a ayudar mucho. Y veros en persona siempre me alegra. Es muy agradecer que en los podcasts no hagan control antidoping. Es una cosa. Tú tienes el Monster ahí esperando de todas maneras. Pero... Sí, pero no lo tocaré, soy un hombre fuerte. Oye, pues si queréis nos metemos directamente en faena. Yo, hablando un poco de esto de control social, y podremos luego ir hacia Bitcoin y otro tipo de tecnologías, pero en las últimas semanas Chris y yo hemos coincidido hablando de cypherpunks y de las luchas cripto, que para quienes no lo conozcáis, yo creo que hay una historia muy interesante detrás de cómo determinados colectivos tecnológicos, principalmente asociados a los hackers y al activismo tecnológico de los años 60 a los 80, 90, han estado librando una batalla realmente apasionante frente al control de la privacidad por parte de los gobiernos. Hay una historia que no vamos a contar en detalle, porque es tremendamente friki, alrededor de cómo determinados informáticos empezaron a desarrollar herramientas de criptografía para que cada uno de nosotros encriptáramos nuestra información y nadie pudiera acceder a ella, ¿no? Y creo que hay una tensión muy interesante, y podemos empezar por ahí, sobre... y yo lo he planteado en clase en Tramontana, incluso sobre dónde está el límite entre el derecho o la necesidad de los gobiernos para conocer información y dónde acaba nuestro derecho a la privacidad, ¿no? Y quizá podríamos empezar por ahí. Chris, tú y yo hemos hablado algo de esto. Si quieres, empieza tú con tu punto de vista. Vale, igual en esto soy la más radical de los tres. En esto. No en todo lo demás, pero bueno. Hombre, ella está en el extremo centro. Claro, yo estoy en el centro. A mí me toca el centro. Tú eres extrema derecha. Porque yo soy intensamente pro privacidad. Y soy intensamente, sobre todo a día de hoy, anti control gubernamental sistemático. Entonces, creo que esta pregunta además salió en uno de los capítulos de Nada que Ganar anteriores que hemos hecho, y yo tengo la respuesta, o sea, tengo una respuesta entonces que voy a dar otra vez ahora porque sigo pensando lo mismo. Mantengo mi línea de pensamiento, que es que... ¿No cambias de opinión? En algunas cosas no. Y esto es porque, ya lo dije en su día, para mí la privacidad es un derecho fundamental. Es decir, es un derecho de los que llaman naturales, ¿no? De los que deberíamos tener las personas por el simple hecho de nacer. No es un constructo que nos dé el Estado como súbditos. O sea, tenemos privacidad porque somos individuos, punto. Es mi pensamiento. Entonces, a partir de ahí, el acceso a tu privacidad o la intromisión en tu privacidad, en tus comunicaciones, en tus mensajes, en tu cuenta del banco, lo que sea, tiene que estar muy claramente y muy justificada. O sea, muy clara y muy justificada. Pero, Chris, perdona que te interrumpa. Porque a mí me interesaría, el otro día que tuvimos este debate no entramos en este detalle, ¿no? Pero a mí me gustaría que delimitáramos dónde está el perímetro de la privacidad. Porque si tú piensas en la historia de la humanidad, hay una parte de nuestra actividad que siempre ha dejado huellas. Lo que pasa es que ahora dejamos más huellas que antes. Siempre dejábamos huellas cuando caminábamos por la calle, hablábamos con gente, nos oía determinadas personas, etcétera. Mandábamos correo y alguien veía a quién le enviábamos la carta, aunque no viera el contenido de la carta, ¿no? Entonces, ¿cómo le defines tú ese derecho a la privacidad? ¿Qué protege ese derecho a la privacidad? A ver, tienes lo que te dice el marco normativo y luego tienes lo que cada uno podamos pensar, ¿no? Es verdad que con la digitalización un poco de la vida, lo que pasa es que ahora dejas trazas por casi cualquier cosa que haces. Entonces, eso al final lo que te impide es ser privado al menos del todo. O sea, no te permite ser todo lo privado que tú quisieras ser, porque hay cosas en las que no puedes serlo, ¿no? Vale, podemos discutir si esa privacidad realmente te afecta o no a tus derechos, porque hay acciones que tú realizas que no son privadas, pero que
no deberían tampoco tener mucho impacto en tu vida personal, ¿no? Vale. A partir de ahí lo que también creo es que, y aquí me voy a poner friki, cuando se está constantemente regulando y el derecho a la privacidad se está constantemente cercenando, no solamente en Estados Unidos, en Europa también. La semana pasada ya vimos además la CEO de Telegram, de Signal creo que fue, ya salió a decir que todo esto de poner puertas traseras era una forma de que la Unión Europea... Contextualizamos un poco para quien esté perdido. Sí. A ver, se ha aprobado un paquete normativo nuevo en la Unión Europea donde, en teoría, a efectos de seguridad, lo que se pide es que todas las aplicaciones o todos los servicios que gestionen comunicaciones de un lado a otro pongan puertas traseras para que el gobierno de X país pueda, por motivos de seguridad, intervenir un poco las comunicaciones, ¿no? Y salió la CEO de Signal a decir que ella estaba totalmente en contra de esto porque daba pie a un control sistemático que el ciudadano no puede controlar. Entonces, claro, me pongo friki en esto. Cuando se está regulando, me da igual en la Unión Europea que en Estados Unidos, me da igual el sitio, y se está constantemente reduciendo un derecho como el derecho a la privacidad, a mí, o sea, yo lo que echo de menos es ese grupo de cypherpunks que salgan a decir esto no puede ser, que hagan un poquito de presión, que hagan lobby, como ya hablamos también en Tramontana en su día, para frenar esto. Creo que en general tenemos una sociedad como muy adormecida en cuanto a este tipo de cosas y entonces estamos al final perdiendo una batalla de regulación que constantemente está permitiendo que por motivos de seguridad, que siempre se usa la misma palabra, se pueda monitorizar constantemente la vida de cualquier ciudadano. Yo dedicaba hace un par de semanas un capítulo a esto y lo empezaba con la Declaración de Independencia del Ciberespacio. Y estaba pensando, Javi, y ahora te doy paso, que yo me crié en un internet que estaba lleno de cartelitos de Free Kevin. Te acordarás de Kevin Mitnick, el hacker que fue detenido en Estados Unidos y demás. The Ghost in the Wire, sí. Exacto. Pero os decía el otro día que yo creo que esa batalla de los cypherpunks se perdió. Y que yo creo que esa sociedad adormecida que tú dices es la realidad, porque no solo hubo esa batalla, sino que todo acabó centralizado en plataformas que son mucho más fáciles de controlar, ¿no? Entonces, Javi, yo no sé, eres ligeramente más mayor que yo, no sé, pero viviste un internet parecido a ese, probablemente, y probablemente en unos círculos similares de entorno. En tu caso yo creo que eras CTO ya, pero entorno tecnológico, hackers, demás. No sé qué percepción tienes tú de cómo fue aquella batalla y la deriva que tuvo y qué nos cuenta de hacia dónde podemos ir en un futuro, porque yo no veo una diferencia muy... O sea, creo que el camino está marcado y va en esa dirección. Bueno, a ver, es que aquella batalla no era tan diferente a la que hay ahora mismo. Había dos frentes fundamentales. Un frente contra el Estado y otro frente contra las grandes corporaciones, que en el fondo no es tan distinto del que hay ahora mismo. Pero digamos que de alguna manera la batalla por aquel entonces tenía que ver fundamentalmente con un ángulo que era la información quiere ser libre. Y con una concepción mucho más naif e idealista de la red. Mucho más ingenua, mucho más de lo que técnicamente se viene a denominar puto hippie, que la que hay ahora, que es bastante más agresiva, bastante más mercantilista y bastante más retorcida, por decir de alguna manera. Pero los frentes siguen siendo los mismos. O sea, la idea fundamental era luchar contra el gobierno que te espía, que se cabrea contigo cuando no quieres ir a sus guerras, sus mandangas, la CIA, este tipo de cosas. Y, por otro lado, las corporaciones, que en este caso eran las telcos, que te sacaban unas cantidades exorbitantes de dinero, la información quiere ser libre, la copia, el cracking, todo este tipo de historias. Ahora estamos con los dos mismos frentes, pero son distintos. O sea, quiero decir, en el frente estatal, contra lo que estamos luchando es que con la abolición sistemática de todas las cortapisas que se les ponen a los gobiernos para evitar que ejerzan de manera unilateral el hecho de que tienen una serie de monopolios como el de la violencia, el control de las comunicaciones y todo este tipo de cosas, y luego un montón de corporaciones que han logrado convencer
a un grupo de anunciantes de que con la información que obtienen vía las sondas anales que nos ponen son capaces de venderlas de manera efectiva y positiva. Entonces, la única diferencia que hay es que naturalmente la tecnología ha dado un salto exponencial, pero creo que la otra diferencia es que el cinismo por parte de todo el mundo ha dado un salto exponencial. Y el problema es que la privacidad se ha usado de caballo de batalla y ha sido parte del relato de un montón de gente. ¿Me explico? Yo aquí utilizo mucho una frase de mi amigo Borja Suara, ¿no? Lo referente a los intercambios de información y a la privacidad, dice que es como el sexo. Mientras esté consentido, todo está bien, no hay ningún problema. El problema es que muchos intercambios de información son no consentidos. Bueno, y que el consentimiento lo hemos desvirtuado desde el momento en el que nos ponen un contrato de licencia de usuario y todos pasamos básicamente... Pero es que eso no es consentimiento, eso es abuso de la buena fe de manera legalista. Eso es otro tema completamente... Es culpa de los abogados. Efectivamente. Los abogados, esa gente. Los asesinos de masas, los envenenadores, los abogados... no, pero en realidad el asunto es... Yo tengo la sensación de que todo el mundo ha pisado el pedal. O sea, los gobiernos están siendo más brutales que antes si caben, las corporaciones están siendo más brutales que antes y yo creo que los defensores de la privacidad no han aumentado el ruido en la misma proporción, ¿vale? O sea, por ejemplo, ahora Apple se está presentando como un adalid de la privacidad, que es como si, yo qué sé, Rocco Siffredi se presenta como un adalid de la castidad sexual. Entonces, es una cosa que a mí me parece tremenda, el poco respeto en general, sobre todo por desconocimiento y sobre todo porque tampoco hay unos líderes claros detrás de todo este tema, porque efectivamente había una cultura cyberpunk, había un montón de gente, el PGP, que lo habías mencionado tú, la seguridad en las comunicaciones, era como culturalmente... ¿Y ahora quién estamos? ¿Quién está? Carissa Belliz está... O sea, hay menos presión, por decir de alguna manera, en contra de este tipo de asaltos. Y luego que los grupos que existen en defendiendo esto están totalmente fuera del sistema. O sea, yo os lo contaba el otro día como voy a conferencias donde hay paneles enteros de ponentes que van totalmente tapados y no sabes quiénes son. Entonces, no es lo mismo que antes. Yo creo que los cypherpunks de antes no tenían la sensación de estar haciendo algo perseguido. Es más, muchos iban con su nombre y apellido. Exacto. Y sobre todo hay una diferencia. En los años 60 el problema estaba en que el gobierno, en una especie en una atmósfera de medio guerra, lo que intenta es que la criptografía no se use más que por el propio gobierno americano. O sea, se intenta decir, oye, no usemos esto es todo, que a mí me viene mejor y dentro de un panorama donde me puedo ir a la guerra, prefiero quedármelo para mí. Bueno, es que de hecho, perdón por el inciso, la criptografía se catalogó entre las armas... Secreto de Estado, que salen de la Segunda Guerra Mundial, porque de hecho la Segunda Guerra Mundial hay una historia fascinante alrededor de Bletchley Park y de Alan Turing, que habréis visto mucho la película esta de Enigma, se cataloga como arma porque parte de la guerra se gana gracias a eso. De hecho, no se admite que se había craqueado Enigma después de la victoria para no darle razones a los alemanes diciendo de que aquello se había ganado de aquella manera. O sea, había como una especie de... como que no era un tema elegante, como no era un tema... Bueno, también para no dar pistas de que no desarrolles sistemas más complejos. Claro, entonces yo creo que la base del debate de los años 60 es completamente distinta porque digamos que había un gobierno que había descubierto una nueva tecnología que temía que el bando contrario la pudiese utilizar en un entorno de guerra mundial. Es que esto no es lo de ahora. Lo de ahora es por favor, desarrolladores de aplicaciones, pónganme todos una puerta que me permita entrar a monitorizar lo que yo considere en su momento que tengo que monitorizar. Es que no tiene nada que ver. Entonces, y frente a esto, tampoco estamos teniendo, salvo efectivamente gente como la CEO de Signal y tal, personas que estén dispuestas a exponerse para frenar o para informar o para formar este tipo de regulaciones. Entonces, creo que ahora estamos un poco peor de lo que estaban en los años 60 porque estamos
completamente monitorizados, pero es que además las aplicaciones que estamos utilizando legalmente ya tienen que incluir este tipo de puertas traseras, con lo cual al final lo que vamos es a que los que queremos protegernos tengamos que encontrar instrumentos que vuelven a estar fuera del sistema, digo, que no sean mainstream, o sea, que sean como muy de nicho, no que sean ilegales. Sí, estaba pensando que al principio os he dicho, yo no sé si sabéis a qué habéis venido, yo creo que después de escuchar las palabras sonda anal y cypherpunks, yo creo que ya hemos resumido un poco la filosofía de... Fundamentalmente para que os ubiquéis, ¿no? Porque luego todos son confusiones, nos pensamos que esto es una charla de Juan Manuel Rayo, no es exactamente así. No, pero yo creo que aquí hay varios puntos a los que nos podemos ir que son interesantes. A mí hay uno que me interesa especialmente, que tiene que ver con lo último que has dicho tú, Chris, que es... una de las preguntas que nos planteaban cuando nos pidieron que viniéramos era si se puede uno salir del sistema y el off the grid y demás. Esto es algo que discutíamos el otro día y que yo creo que en la práctica es esencialmente inviable. Esa es mi forma de verlo, porque el escalón tecnológico, por un lado, o el porcentaje de renuncia que tienes que hacer a muchas de las cosas a las que nos hemos acostumbrado es tan grande que me parece realmente complicado. Pero yo sé que tú eres más cañera con esto. ¿Cómo lo ves? Voy a empezar con la palabra favorita de Javi. Incentivos. Chupito. A ver, salirte del sistema, yo no vivo fuera del sistema ni mucho menos, pero tengo la suerte de tener grandes amigos que viven completamente fuera del sistema. El nivel de renuncia no es renuncia, te quiero decir, es un tema de incentivos. O sea, en países como España salirte del sistema lo que está es sumamente desincentivado. O sea, hay un montón de barreras que te impiden salirte del sistema. Vale. Pero tenemos la suerte de que vivimos en un mundo donde además empieza a haber esa competencia entre países para intentar atraer gente que quiera vivir fuera del sistema, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los amigos que yo tengo que viven fuera del sistema, ninguno vive en España. Eso para empezar. Ninguno. Ninguno en absoluto. Lo que les ha requerido poder vivir fuera del sistema es muchísima formación técnica. Claro. Muchísima. O sea, os podría explicar cómo vive, por ejemplo, un colega mío que vive en Polonia que tiene millones de seguidores porque explica cosas sobre Bitcoin. Nadie sabe quién es, tiene mujer, tiene hijos, tiene tal. Y vive completamente fuera del sistema. No toca dinero fiduciario, solo vive en Bitcoin. Nadie sabe dónde vive, o sea, no lo pueden doxear, o sea, vive completamente fuera del sistema. Ahora, lleva años, pero años, formándose en seguridad, en privacidad. Luego invierte mucho tiempo en ¿cómo decirlo?, en que sus fondos sean no trazables de un sitio a otro para que no puedan tampoco detectar a dónde mueve su dinero. Entonces, claro, te podría decir que él sí vive enfocado en eso, ¿eh? Claro, pero yo lo decía porque si tomamos ese ejemplo y nos vamos al pasado, el listón de la desobediencia civil aquí está muy alto en términos de conocimiento y de incapacidad para asumirlo, ¿no? En el pasado la desobediencia civil en muchos otros órdenes era mucho más sencilla, en el sentido de que te podías manifestar, podías sentarte... podías recibir los porrazos en la cabeza para recibir hostias, tipo de problemas que tú quieras. Pero quiero decir que o la insumisión en este caso es realmente compleja. Porque, y lo que quiero decir con esto es que creo que no está al alcance creo que está al alcance de un porcentaje muy pequeño de la población, con lo cual la hace posiblemente a efectos de leverage hacia los gobiernos, de poder de negociación hacia los gobiernos, creo que le resta mucho valor. Sobre todo en países igual como el nuestro, en el que la violencia esta soberana que tienen los estados se está ejerciendo con bastante más intensidad que en otros países desde algunos ministerios o desde algunas instituciones. Pero tú no te habías afiliado al PSOE, me decías antes. Sí, ayer. Entonces estoy cambiando de opinión. Estoy ahora en esa transición de cambiar de opinión. No os preocupéis que esta noche yo ya me hago totalmente... Estás teniendo una relación flexible con la verdad, ¿no? ¿Por qué no? Bien. ¿Por qué no? Pero sí, creo que al final salirte del sistema... a ver, si somos francos, salirte del sistema cuando no puedes ni siquiera practicar insumisión fiscal es inviable. Fin. O sea, tú el primer día que digas, no, estoy... es que incluso cuando estés en desacuerdo con algo, con la agencia tributaria, tampoco puedes escaparte a eso. Entonces, a partir de ahí ya es imposible.
O sea, vivimos en una sociedad en la que el poder coercitivo del Estado está ejercido ya hasta un punto en el que te crea un sistema de incentivos que ni siquiera te planteas esa desobediencia civil. Entonces nos queda la aceptación, Javi. Es que hay un tema al hilo de lo que estaba comentando aquí la compañera, ella buscando la cancelación como es debido, porque vamos a por ello. Para que tú te adhieras a un sistema, el sistema tiene que mantener una cosa concreta que es una cierta ejemplaridad o una cierta sensación de que ejerce su poder de manera racional y, digamos, de alguna manera que tiene una serie de cortapisas o tiene una serie de controles que puede, digamos, de algún modo, hay unos ciertos... El problema es que últimamente se está acelerando una cierta sensación de que el sistema no tiene por qué estar sometido a esas molestas condiciones de ejemplaridad con respecto a determinadas cosas. Estaba pensando yo que es que hay dos extremos, ¿no? Tienes el extremo de obedeces el sistema por la ejemplaridad o te fías del sistema por la ejemplaridad, y el otro extremo que es el de obedeces por la desproporcionalidad en la respuesta del sistema hacia cualquier desobediencia. Claro, pero es que nos lleva la autoritas, nos lleva la potestas, nos lleva a este tipo de sutilezas. Pero claro, donde el sistema va apretando el puño, por puro mecanismo aparecen los partisanos, aparece la resistencia y aparece todo este tipo de cosas. Yo personalmente creo que muchas de las cosas que están ocurriendo con Bitcoin, con todo este tipo de cosas, al final del día no deja de ser un mecanismo muy semejante a cuando antes la gente cogía y se echaba al monte. Porque de alguna manera no le terminaba de molar el sistema como estaba. Luego ya puedes decir que hay una narrativa mágica, el individuo soberano, la lucha contra y todo este tipo de historias maravillosas con las que hablo con Álvaro de María y todos los maximalistas de Bitcoin y este tipo de cosas. Pero en el fondo yo creo que parte de todo lo que está ocurriendo es porque el sistema como que está dejando cada vez más de tener la noblesse oblige que decían antes, ¿no? La gente se cabreaba mucho porque había una aristocracia y solo accedían al poder esto y tal, pero la aristocracia tenía en algunas ocasiones una cierta noblesse oblige y una cierta obligación de cumplir con lo que se esperaba de ella. De cumplir con lo que se esperaba de ella, efectivamente. Y el problema es que yo tengo la sensación de que han saltado alguna serie de plomos, se han mirado los unos a los otros, han dicho, pues nadie protesta, pues ¿qué pasa si...? Y es aquello de la teoría de los cristales rotos. Y cuando la gente empieza a generar desafección porque el sistema deja de ser ejemplar, pues el cielo es el límite. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque estoy de acuerdo que antes, digamos, la resistencia se llevaba de una manera un poco más física y ahora es más en el terreno tecnológico, pero es que la guerra está ocurriendo exactamente lo mismo. La Primera Guerra Mundial era una guerra de trincheras, la segunda es una guerra de aviación e infantería ligera y ahora es una guerra puramente cibernética y con drones y todo este tipo de cosas. O sea que en el fondo son dinámicas muy parecidas a las que han ocurrido históricamente, pero que en el fondo ahora la gente reacciona y termina ocultándose. En lugar de irse al monte se va a Bitcoin o se va a la dark web o se va a un montón de sitios que ahora mismo terminan siendo refugios. Ese es mi punto. Todo el mundo o casi todo el mundo tiene al alcance de su potencialidad el hacer acciones físicas. Hay un gap de conocimiento para llegar a las tecnológicas que es bastante difícil de salvar. De todas formas, Chris, no sé si ibas a decir algo. Sí, iba a añadir una cosa a lo que ha dicho Javi. A ver, no, vosotros ya me conocéis de hace mucho tiempo. Para mí, Bitcoin, la potencia que tiene es como arma de desobediencia civil. Vale, es la primera vez en la historia que tú puedes tener tu patrimonio iba a decir, de manera totalmente privada a un control sistemático del Estado. Lo puedes tener. Sí, sí. Es más, os podría explicar incluso ingenierías financieras que yo estoy viendo ahora en el despacho, de gente que tiene su patrimonio en Bitcoin totalmente fuera del sistema, generando rendimientos que están dentro del sistema. O sea, es como que a cualquier autoridad que lo quisiera ver, vería como una especie de dinero saliendo de un sitio que no se puede saber dónde está. O sea, va a ser una maraña bastante interesante para las autoridades. Entonces, pero quería añadir que como instrumento de desobediencia civil, yo creo que hay un gran sector de población que está entrando ahora en Bitcoin porque lo que está empezando a ver
es que, pese a la volatilidad que tenga, puede que sea un instrumento de preservación de valor frente a la gestión de las políticas monetarias de muchos estados, y la Unión Europea es, desde luego, uno de ellos. Justo la semana pasada se estrenó el documental de la revolución Bitcoin, que es un documental que se ha hecho financiado puramente entre ciudadanos, donde gente que está muy metida en el sector explica un poco qué es Bitcoin y a dónde te lleva y qué puedes hacer con ello. Entonces, en el gap de la formación, te diría que yo creo que la formación es muy técnica, pero solo cuando tú quieres salirte por completo del sistema. O sea, tienes cosas más sencillas para cuando lo que estás intentando es manifestar tu desobediencia civil. Claro, es que yo creo que ahí hay una diferencia interesante. Y además hemos entrado ya en Bitcoin, que era lo siguiente que iba a sacar, o sea que estupendo. Porque una de las cosas que nos planteaban cuando discutíamos este posible capítulo era si podíamos hablar un poco de Bitcoin como herramienta de desobediencia civil, pero también en contraposición con las monedas digitales sacadas por los gobiernos, con los CBDCs, ¿no? Y cómo posiblemente son ejercicios de intentar mantener dentro del sistema aquello que se está saliendo, aumentando de paso la capacidad de control, ¿no? Entonces, casi tú eres la experta en esto. Si quieres, contextualiza la parte de CBDCs, de qué son, y luego te hago otra pregunta. Vale, pues las CBDCs es el acrónimo de Central Bank Digital Currency, que son las monedas digitales que van a sacar ahora. Pues la última vez que lo vi había en torno a 200 bancos centrales ya en pruebas. Es dinero, pero que está emitido en tokens. O sea, está emitido sobre tecnología blockchain, con lo cual tiene todas las características de cualquier activo que va sobre blockchain, entre otras, la trazabilidad absoluta de a dónde va ese token, ¿no? Hay una propuesta de reglamento. No, y solo iba a añadir que yo creo que además encaja muy bien en esa visión que muchos tienen de estados sin dinero en cash, ¿no? Sí, exacto. Que es una forma de aumentar la captación de datos. Yo creo que desde el COVID ya nos han metido mucho en la cabeza esto de que, a ver, yo lo atribuyo a dos cosas. El COVID lo aceleró, pero lo de la denigración del dinero en efectivo ya viene de lejos. Para blanquear capitales, porque eres traficante, porque, no sé, vendes droga, lo que seas, ¿no? O sea, tener dinero en efectivo ya hace años que viene teniendo una especie de implicación negativa hacia los ciudadanos que lo quieren tener. Vale, eso por un lado. Pero es que desde el COVID se ha acelerado la idea de que el dinero digital, no sabemos por qué, es mucho mejor que el dinero en efectivo. Vale. Entonces, es verdad que el Banco Central Europeo, por ejemplo, lo que propone, de la manera en la que nos lo vende, es este dinero se va a emitir directamente por el Banco Central al ciudadano. ¿Vale? Y la banca comercial se va a quedar como una especie de custodia o proveedora, pero no pasará como por manos de la banca comercial, sino que va directamente al ciudadano. Nos lo venden así. O sea, es como dinero de Banco Central directo a tus manos. Ok. Hay una propuesta de reglamento que está aprobada ya. Ahí puedes ver más o menos las intenciones del Banco Central. Te repiten constantemente que el euro digital va a tener un alto grado de privacidad, pero no te dicen cuál. O sea, sí, será súper privado. Ya, pero explícame cómo lo vas a hacer para que sea súper privado. Entonces, yo soy súper opositora de este tipo de activos. Creo que a mí nadie me ha conseguido hacer entender la diferencia. A ver, yo parto de la base de que yo soy muy rollo contrato social. O sea, los ciudadanos aquí pagamos impuestos para que unos señores gestionen los intereses públicos. Entonces, si hay un banco central que decide cambiar la forma de emitir dinero y añadir una cuarta forma de crear dinero, me debería explicar qué beneficio me va a dar a mí. Y luego preguntarme, oye, ¿queremos todos esta nueva forma de dinero? Porque es una nueva forma de dinero. Sí, no, vale, nadie nos ha preguntado, pero es que además nadie ha conseguido hacerme entender qué beneficio como ciudadano me da a mí esta nueva forma de dinero y no la veo. O sea, yo llevo 10 años en este sector y no veo que una CBDC me dé un valor añadido respecto del dinero que ya tenemos. Sí puedo ver los beneficios que le da a la parte que lo emite. Entonces eso me preocupa. Javi, ¿cómo ves tú las CBDCs? Estoy completamente alineado con Chris y es lo de siempre, quedarte con el síntoma y no entender el problema.
O sea, quiero decir, parece como que el tema es la moneda virtual y en realidad el tema es mantenerte por debajo del radar de lo que es la parte del sistema. Entonces el CDBC es una contradicción en términos desde el nacimiento. O sea, que es un planteamiento de decir no hay ningún incentivo para el cliente final y estás básicamente completamente controlado y, o sea, no es una propuesta en la que no se ha leído realmente cuál es el motor real de la aparición de un tema como Bitcoin. Sí, porque además, y volviendo a un tema que mencionabas antes, Chris, yo creo que hay como dos niveles de utilidad que se le pueden ver a Bitcoin, que de hecho los has apuntado tú, ¿no? Uno es la utilidad que tiene más que ver con la privacidad, con salirse del sistema y demás, que yo personalmente lo veo hartamente complicado para alguien que quiera tener una vida normal en un planeta, en un país normal, ¿no? Pero yo creo que hay una segunda derivada que es... Definamos normal. En mi vida lo tengo más claro que lo del país, pero creo que hay una segunda derivada que tiene que ver con el aislamiento de la gestión política respecto a la parte financiera, que aún así creo que Bitcoin sigue estando muy sometido a los vaivenes del mercado, honestamente. Pero por lo menos está no descorrelado, pero está despegado de decisiones inmediatamente, de decisiones que tienen impacto inmediato sobre, iba a decir tipos de interés, no, ahí yo creo que no está tan descorrelado, pero sí por lo menos de decisiones monetarias directas en términos de inflación, etcétera, ¿no? Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. Creo que durante 2017-2018, cuando el mercado fluctuó muchísimo, se dieron las primeras teorías de Bitcoin es como un valor refugio, ¿no? Anticíclico. Cuando, no sé, la guerra de Ucrania y se demostró que no. O sea, no se pudo comprobar una correlación directa entre desastres, digamos, económicos a nivel economías tradicionales y Bitcoin. Yo creo que yo lo relaciono más con el nivel de usuarios que está adquiriendo Bitcoin con el tiempo. Es decir, yo en el 2014, cuando entré en esto, Bitcoin valía $400. No había debates sobre los cypherpunks, no había debates sobre la inflación, porque no iban las cosas tampoco, o sea, no había ese clima social o político que puede haber ahora. Sí que me estoy dando cuenta de que cada vez más gente, al menos a mí, me preguntan por Bitcoin, pero a raíz de todo lo que está pasando en la realidad nuestra, cotidiana. Bueno, eso y la subida del precio. Es que la gente que compra porque sube el precio no pregunta. Esos compran. Sí, pero bueno, quiero decir que es más mainstream desde que empezó a ganar. Bueno, obviamente, si hay un activo que sale y no se revaloriza, nadie se interesa en él. Ahora, el porqué de la revalorización, yo creo que realmente es que Bitcoin es el único activo que hemos tenido en la historia de la humanidad que es, o sea, el concepto es loco, del descentralizado. O sea, es como inatacable. Yo os estaba contando antes. Es que por eso es un asalto frontal a los bancos centrales. Sí lo es. Sí lo es, y tengamos en cuenta que Bitcoin nació en el 2009, o sea, es un activo bastante joven. No, yo sé que se le exige mucho, o se le está exigiendo mucho para la vida que tiene, pero creo que, y os lo estaba contando en la comida, ya hay muchos reguladores que están pidiendo ayuda a gente del sector para empezar a regular la forma de intentar incautar estos activos. O sea, hemos vivido siempre yo recuerdo al CEO de JP Morgan diciendo que Bitcoin era pis de rata. Ahora JP Morgan Munger también era muy fan de la movida. Sí. Ahora JP Morgan tiene un fondo de puta madre sobre Bitcoin. Siempre es igual. Entonces creo que lo que está pasando un poco es que Bitcoin es muchas cosas, da igual, es para lo que tú lo utilices. Entonces creo que tanto como activo de inversión como para salirte del sistema, como para vivir fuera del radar, lo cierto es que es un activo inatacable. O sea, no hay forma de apagarlo, no hay forma de... Se ha intentado, en China se echó a los mineros de allí y parecía que se iba a acabar con la industria y todos se mudaron a Kazajistán y de ahí se han ido moviendo a más sitios. Hay gobiernos que lo han querido prohibir y Estados Unidos lleva una guerra contra... Ahora ya no, pero lleva una guerra totalmente loquísima contra Bitcoin. Hemos pasado a la fase de
aceptar que existe, que se va a utilizar y que esto ya forma parte del sistema. Pero sigue siendo inatacable. O sea, una persona que tenga conocimientos suficientes es capaz de tener sus activos de una forma que nadie pueda saber que los tiene y que, por supuesto, nadie se los pueda quitar. Oye, por separarnos un poco del mundo Bitcoin, he sacado el móvil no porque estuviese mirando mensajes, sino porque estaba repasando un poco los temas que nos propusieron en su día y había uno que decía literalmente, el nudge es de nenas o cómo se puede crear un entorno de presión social insoportable y sin apenas escapatoria y a la vez sostener que no se obliga a nadie, todo es voluntario. Supongo que muchos conoceréis el nudging, pero para quien no esté familiarizado con él, se deriva de Richard Thaler y de Cassidy Sunstein, perdón, que es básicamente ellos son psicólogos y empezaron a identificar cómo mediante pequeñas actuaciones se puede favorecer la toma de decisiones voluntarias en determinada dirección, ¿no? Y a partir de ahí surgió este concepto del paternalismo liberal, que es cómo se pueden crear entornos que favorezcan que los ciudadanos tomen las mejores decisiones para sí mismos. Claro, que en sí mismo, en la propia definición, lleva algún que otro huevo de serpiente escondido, ¿no? Pero bueno, creo que es un concepto interesante. Javi, por darte paso a ti, ¿cómo ves tú este encaje del nudging en la realidad social y política que tenemos hoy en día? Porque yo creo que hemos vivido una parte que ha sido desde mi punto de vista, incluso podríamos encajar esto dentro de esta cultura, de lo que hemos llamado la cultura de cancelación, como una forma de nudging extremo, pero no sé hasta qué punto está articulado, mientras que creo que todo esto que nace del behavioral economics, creo que no se ha articulado, excepto quizá en Reino Unido, es el único país que yo conozca que tiene una agencia gubernamental que se dedica al behavioral economics de verdad. No sé si tú crees que hay espacio para un nudging, llamémoslo ético, y cómo de lejos o de cerca estamos de ese. A ver, es que... Vamos a ver. Unos cuantos melones te he abierto. Sí, es que por eso quiero decir, vamos a ver si podemos ir eligiendo. El nudging es tan ético o tan poco ético como la persona que lo ejerza, ¿vale? O sea, quiero decir, no es un tema que sea ético o no por pura... Aunque evidentemente podríamos entrar en términos de Libre albedrío. Claro, exactamente, libre albedrío. Nos traemos a Sapolsky aquí, empezamos a hablar de cosas complicadas. No, mira, mientras exista la educación hay un cierto nudging en algún sitio y es absolutamente imposible que todo el mundo aprenda absolutamente todo en espalda propia, ¿vale? Y aquí volvemos al problema original, que es el nudger tiene que ser ejemplar. Y una vez que el nudger aprende cómo funciona la maquinita y cómo haciendo cosas ve que la gente se mueve hacia un lado o hacia el otro, las tentaciones están ahí. Volvemos a los incentivos, volvemos a la fiesta. Yo en general soy muy sospechoso que desde cualquier entidad pública se pueda crear una especie de sitio educativo donde la gente con agenda pueda mantener sus manos a una cierta distancia del tema. Entonces, si no puedo garantizar que el nudging va a ser correcto y ejemplar, prefiero no correr el riesgo. Vale, pero vas a levantar una pregunta de algo que no hemos discutido nunca entre nosotros, creo. ¿Dónde va a ser hoy, ¿no? Puede ser, no lo sé. ¿Dónde acaba el perímetro de actuación de un Estado? Según vosotros. O sea, ¿hasta dónde tiene que entrar un Estado y dónde no debe entrar un Estado? Porque tú decías, yo soy muy sospechoso de cualquier agencia pública que con su agenda me traslade su forma de ver el mundo, en el fondo, ¿no? Es que uno de los... Yo tengo un problema en general con cualquier forma de colectivismo, no por el concepto, que es pristino. Generalmente siempre es pristino, siempre es una maravilla. Corren por ahí los unicornios felices, dejando sus restos de arcoíris. Es que generalmente la implementación suele pasar por manos de seres humanos que por regla general no están a la altura de las ideas pristinas.
Esto es lo que decía E.O. Wilson del comunismo, ¿no? Gran idea, especie equivocada. Exactamente, correcto. Entonces, ¿mi problema es con el comunismo? No, mi problema es sencillamente que me he tirado 20 años estudiando el comportamiento humano y me parece que hay un cierto grado de incompatibilidad. Entonces, el asunto es el Estado benéfico, el Estado inventor, el Estado innovador de Matsukato, el Estado gran persona de Te lo he esto puesto a y tal. huevo, ¿eh? Te lo he puesto a huevo. Sí, no, sí. Es que yo fenomenal, maravilloso, pero siempre y cuando el Estado esté formado por querubines y demás ángeles de las fuerzas aéreas del Dios nuestro Señor. ¿Vale? Entonces, mi problema fundamental es que lo que toca al ser humano lo termina humanizando y hay una parte buena en la humanización y hay una parte mala en la humanización. Entonces, llega un momento en que mi aproximación al Estado es primum non nocere, como los médicos, o sea, ante todo no hacer daño. Y donde tú te estés demostrando que no estás siendo ejemplar o está demostrando que la gente que está al volante tiene agenda, pues prefiero que estés fuera de ahí. Y el problema es que vamos en dirección contraria a mi teoría. O sea, cada vez tenemos estados que les gusta más meter el pan en la olla y además con unos intereses cada vez más dudosos, no sometidos al lastre del noblesse oblige y donde un montón de gente sin ningún tipo de ideología y sin ningún tipo de sentido de Estado están en el control del asunto. Pues a esos que les tengo que dejar, pues no les dejo que conduzcan ni el patinete de mi hija. Entonces, no es un problema de qué es el perímetro del Estado, porque es que al final del día somos animales gregarios y somos animales colectivos. Tenemos un cerebro de hace 35.000 años que todavía nos sigue diciendo que fuera del grupo hace mucho frío y si te hacían ostracismo de tu tribu te morías por ahí. Pero claro, si cada vez estamos perdiendo la ejemplaridad y cada vez está más claro que hay un montón de gente sin ningún tipo de sentido de Estado y sin ningún tipo de ideología más allá de la suya particular, pues yo me siento cada vez más tentado a quitarle cada vez más perímetro al Estado. Claro, pero eso nos lleva a una... No sé si nos lleva mecánicamente, no quiero decir que sea lo que tú impliques, pero... No es determinista, pero... No, iba a decir que extendiendo o estirando un poco esa idea es muy fácil acabar en los principios de individuo soberano y demás. Chris, no sé si tú coincides con esos principios, pero estoy seguro que mucha de la gente que conoces que está fuera del sistema probablemente compre muchos de esos principios del individuo soberano. ¿Cómo ves tú ese encaje entre un estado crecientemente disfuncional y la manera de reconducirlo, que en el fondo es el planteamiento que hay a partir de estructuras supranacionales, ¿no? Yo creo que toda la gente que cree pies juntillas en lo de la idea del individuo soberano está incluso un escalón por encima de tus unicornios de arcoíris, ¿vale? Agree. Es que son en realidad relatos mágicos en un sentido y en el otro. Correcto. Y he tenido muchas conversaciones con gente que vive fuera del sistema, que son individuos soberanos, sobre una cosa que a mí no consigo sacar de la idea del Estado, que es los servicios públicos. Entonces, en un momento en el que tú vives fuera del sistema, estás completamente en desacuerdo con pagar ningún tipo de impuesto, en algún momento vamos a colisionar con que hay tanto servicios públicos que son necesarios como, ojo, un grupo de personas que van a necesitar en algún momento de sus vidas soporte, justo. Entonces, hilando con tu idea, y solidaridad. Si niegas eso, nos vamos a la mierda. Aquí si cada uno hace la guerra por su cuenta, pues ya volvemos a un estado primitivo que no tiene ningún Sobre sentido. todo porque un día eres autónomo y mañana eres Ayn Rand y tienes un cáncer de caballo. Ese es el tema. El tema es que se habla desde la temporalidad de una situación privilegiada de alguien que además, no quiero decir se ha creído, ¿no? Pero que ha comprado un montón de ideas, más como forma de salir intelectualmente de una situación como la que tenemos, que de verdad crean que es realizable. Pero sí creo que la existencia de esta gente al menos hace de poder de contrapunto del estado que está comentando Javi, de
organización formada por gente bastante alejada de la ejemplaridad. Entonces, a mí me gusta que exista esta gente porque al final lo que hace es estirar un poco... Mueve la ventana de Overton. Justo. Entonces, no creo, o sea, para nada he creído que nunca que sean realizables, por eso yo no vivo al margen del sistema, me parece utópico absolutamente, pero creo que esa gente que lo intenta, al menos, nos está llevando un poco el debate hacia el lado extremo al de obedecer lo que hay por sistema sin más. Me estabas recordando que yo creo que la primera vez que nos sentamos a hablar, incluso con Samu, el extinto miembro de este podcast. Hola, Samu. Hola, Samu, no, que no nos veo hoy. ¿Está Samu extinto? Extinto como miembro del podcast. No, que la primera vez que nos sentamos a hablar de un concepto que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero que se relaciona en esa inocencia casi infantil en creer en los querubines, que es la forma en la que mucha gente ve la independencia financiera. Que hablábamos, me acuerdo más, creo que fuiste tú, Javi, que te encabronaste porque viniste a decir que eso eran ideas de 20añeros que no tienen familia, ni hijos, ni demás, ¿no? Y que es muy difícil. Que se levantan a las 5 de la mañana a hacer burpees. Sí. Entonces... que es muy respetable, ¿eh? Mejor que venir a las 5 de la mañana completamente tajados, pero quiero decir que pero no. sigue habiendo niveles de irrealidad, ¿no? Exactamente. Hay niveles de flipada. Con lo cual, pero yo creo que eso nos da pie también para otra de las preguntas que nos planteaban, ¿no? Que era la educación financiera y el patrimonio como camino hacia la libertad, ¿no? Y de esto hemos hablado algo, pero quizá nunca con esa perspectiva. Yo creo que hay un concepto que posiblemente todos conoceréis, que todos compartimos mucho, que es esta idea del fuck you money o fuck off money o dinero para que te mandara a alguien a tomar por saco, ¿no? Y hemos hablado otra vez, y luego podemos volver a esto, que a mí me ha parecido muy interesante, de la idea de que no basta con eso para tener libertad. Es decir, es un habilitador, pero por ejemplo hablábamos en otro contexto completamente diferente. Decían cuando me han presentado que yo en 2023 salí de mi compañía y de hecho es que estoy en una especie de periodo sabático, poco sabático, pero hablábamos de cómo uno de los retos de eso es redefinir tu identidad. Y cómo definimos nuestra identidad alrededor de lo que hacemos y cómo en el momento en el que dejas de hacer algo tienes que empezar a reinventarte, ¿no? Entonces, podemos tomarlo por distintos aspectos, pero vamos a hablar un poco de esos caminos hacia una libertad individual y cómo ejercerla. Y si queréis podemos empezar por la parte de patrimonio, que para mí es un habilitador casi imprescindible, pero no sé cómo lo veis vosotros y cómo pensáis en la construcción de ese patrimonio. Cris, ¿quieres darle tú? Vale. Vale, sí. A ver, yo soy la que dijo hace 2 meses que cualquiera que ganase 60.000 euros al año en España era clase alta y no me funaron ni me cancelaron porque Dios no quiso. Luego salió la ministra a decir que los del SMI eran clase media, ¿no? Y le aplaudieron. ¿Oíste esa carcajada de fondo? Ese era yo. Vale. Entonces, partimos de la base de que la capacidad que mis padres tuvieron para alcanzar la libertad financiera no tiene nada que ver con la capacidad que tenemos nosotros ahora para adquirir la libertad financiera. O sea, la situación es completamente distinta y las oportunidades son completamente distintas. ¿En qué sentido? Voy a ello. Vale. Yo creo, y yo soy una privilegiada en este sentido y eso no me impide reconocerlo, que a día de hoy un gran paso para empezar el camino de la libertad financiera es que tus padres la hubiesen adquirido, o tus abuelos, y tú la hayas heredado. O sea, eso es lógico, ¿no? O sea, es evidente, ¿vale? Y os voy a contar mi caso particular porque yo tuve un golpe de suerte. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo encontré Bitcoin en sus momentos iniciales, no sé qué me inspiró e invertí. Entonces, mi libertad financiera viene de un golpe de suerte en un momento donde, yo qué sé, o sea, lo que sea. Es como si un día te bebes 7 Monsters y dices, voy a jugar la quiniela y ¡pam!, te toca, ¿no? Pues lo mismo me pasó a mí. Entonces, al margen de esos golpes de suerte que te pueden pasar y al margen de heredar... Yo quiero ver a Javi con 7 Monsters. No, gracias. No. Y clavado en el techo. Como Keith Richards antes de cualquier... Creo que hay... O sea, yo sí tengo la idea, y aquí podéis estar en desacuerdo conmigo y me encantará, nunca lo hemos hablado, de que la libertad financiera a día de hoy, si no es por rendimientos del capital, es casi imposible de alcanzar. O sea, a través de tu trabajo es casi imposible de alcanzar. O
sea, ¿ahora es un privilegiado que está en el top de este país o es muy difícil, casi imposible de alcanzar? Ahí tenemos nuestros mesías de referencia vendiéndoles a los chavales que si vives en el coche durante 3 años y ahorras todo lo que ganas, adquirirás tu libertad financiera. Yo creo que a día de hoy está difícil, tienes que tener muy buena educación financiera que en este país no se da. O sea, no se da, me refiero, no está al alcance gratuito de mucha gente. Segundo, mi opinión es que te tiene que venir por rendimientos del capital. A día de hoy las rentas del trabajo es muy difícil que te permitan ser libre financieramente hablando. Y luego pues puedes tener golpes de suerte. Javi, ¿cómo lo ves tú? Bueno, vamos a ver. La libertad, sea financiera de cualquier tipo, viene siempre de la misma manera. Primero por el conocimiento y la educación y después aceptando la cara B, ¿vale? Aquello que decían de que el que quiera seguridad y la cambie por libertad posiblemente termine perdiendo ambas cosas. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Chris. De hecho, yo en un momento dado cambio completamente mi estructura financiera de lo que estoy haciendo para llegar a tener rendimientos de capital o rendimientos empresariales. O sea, yo prácticamente todo lo que tengo, todo mi dinero está metido en diferentes compañías, diferentes cosas. Claro, por un lado nos quejamos de que cada vez es más complicado obtener la libertad financiera. Por otro lado, estamos con una presión fiscal rampante. Por otro lado, estamos desincentivando por completo que la gente monte empresas porque montar empresas es fatal y estamos aumentando la oferta pública de trabajo en todo prácticamente el crecimiento que tenemos va en una dirección concreta. No sé, primo, pero igual todo está orientado a que la gente... Soma. Eso es, exactamente. Soma. Me falta el Soma viene dentro de breve y lo siguiente es el Soylent Green. Y entonces ya tenemos el ciclo completo. ¿Vale? Entonces, pues no sé, a lo mejor soy yo muy mal pensado, pero como dice el otro, una cosa es coincidencia, 2 es extraordinaria coincidencia, 3 es conspiración. Entonces, todo va encaminado al mismo sitio. Y me parece que yo soy muy fan de la educación financiera, soy muy fan de este tipo de cosas. A lo mejor no de meterla en primaria y que empiecen a aprender a invertir en acciones en sexto, ¿no? Pero sí que de alguna manera tú y yo hemos salido de carreras de 5 años sin tener ni puta idea de cómo invertir una escoba si no nos lo hemos vestido por nuestra cuenta. O sea, si yo no hubiera montado mi compañía con 18 o 19 años, no tendría ni pajolera idea de absolutamente nada. Entonces, yo tengo la sensación de que todo está orientado, uno, a que no tengas jamás libertad financiera de ninguna clase, pero 2, que protestes muy fuerte porque no la tienes. Lo cual me parece como porque hay un tercero que es un ente abstracto, que es el capitalismo malísimo, que está evitando que tú tengas lo mismo que tuvieron tus padres. Y claro, yo me preguntaría quién es tan subnormal de intentar vender una escoba como esta, pero empiezas a ver gente que lo compra. Entonces es una vela que está ardiendo por los dos lados al mismo tiempo. Y es un tema bastante inquietante, la verdad. A ver, yo estoy muy de acuerdo con vosotros. Creo que es muy difícil alcanzar esa libertad financiera si no es con rendimientos del capital, salvo en situaciones relativamente excepcionales. Yo he tenido la suerte de vivir alguna de esas, ¿no? Que es trabajar en compañías donde te den acceso al equity de la compañía, ¿no? Bueno, claro que son situaciones de privilegiados. Sí, totalmente. Sí creo que voy a romper una lanza en favor de los burpees. Sí creo que hay una... Oye, es excepcional abdominal. Quiero decir, No, iba a decir... A mí lo que me jode es que se salen haciendo fotos con el libro de Marco Aurelio y no saben ni por dónde se abre, pero aparte de eso, todo lo demás... Iba a ir un poco por ahí. Sin caer en el lonchafinismo extremo y demás, sí creo que hay una enseñanza importante, y justo lo hemos hablado de la comida, ¿no? Alrededor de la importancia de lo suficiente, ¿no? Obviamente,
probablemente no basta para conseguir la libertad financiera, pero muchas veces hay gente que se capa sus posibilidades de alcanzarla porque la cuenta de gastos sigue aumentando por el camino, ¿no? Entonces, eso si os parece, y por volver un poco al concepto más general de libertad, eso me sirve para vincularlo un poco con lo que hablábamos de la identidad y de cómo perseguir la libertad individualmente. Me ha gustado mucho tu respuesta, Javi, hablando de educación, porque creo que hay otra parte de libertad que es muy importante, y esto hablaba mucho Bertrand Russell de ello, que es la libertad de pensar. Ser capaces de pensar, no sé si de forma independiente, porque no sé si eso existe realmente, pero... Es otro tema, o sea, Aristóteles decía que la marca de la persona sabia es la que es capaz de conciliar pensamientos antitéticos al mismo tiempo sin volverse loco. Claro. En realidad es absolutamente imposible acceder a la verdad, pero ni epistemológicamente, o sea, estamos hablando ya, pero tiene que ser una pulsión. Sí, completamente de acuerdo. O sea, yo creo que, como tú dices, bueno, coño, he escrito un libro que ha dicho este hombre antes que se llama La realidad no existe, que en el fondo va de eso, ¿no? Va de, oye, venimos de donde yo doy clase, que ha venido Javi a dar clase y él ha estado hablando de cómo, del sense making, de cómo comprender el mundo y cómo no deja de ser un ejercicio asintótico. Nunca vas a llegar a comprenderlo del todo, pero sí puedes mejorar en tus capacidades. Lo voy a vincular con uno de los temas que nos planteaban, porque creo que lo podemos engarzar, que era trabajos, profesiones, algo así como trabajos y profesiones a prueba de IA, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos un ámbito interesante. Chris me mira con miedo por si le paso la palabra, creo, que es... que es esta está huevo para ti, Javi. ¿Cuál es el reducto de lo humano a la hora de pensar en el mundo que nos viene y en el papel que podemos tener? Y me gustaría que lo encajáramos con la parte de libertad. ¿Cómo podemos mantener nuestra libertad intelectual en un mundo cada vez más dominado por algorítmica y por inteligencias artificiales? Bueno, Value School cometió el loco error de invitarme a una charla a jóvenes recién licenciados y el título, ¿cómo era? Algo así como quiero trabajar de lo mío, pero ¿vas en serio? Estamos ahora mismo en un escenario de máxima incertidumbre y hace un mes o así, saqué una charla que estuve dando en el TED Talk de Málaga hablando de los santuarios que quedaban a la parte humana después de la aparición de la inteligencia artificial. Esta ola nueva de inteligencia artificial es maravillosa porque es la primera vez que estás más a salvo si eres fontanero que si eres matemático. Esto no ha pasado jamás en todas las olas anteriores tecnológicas. Antes lo que ocurría es que venía un estímulo tecnológico y había un montón de artesanos que se iban a la calle y eran sustituidos por una serie de máquinas que hacían una serie de cosas. Esta ecuación es completamente nueva. Perdón, Javi, un segundo. Después de la charla TED de Javi, pasaremos a preguntas del público. O sea, que si queréis ir pensando preguntas del público, podéis ir. Vale, no, pero esto lo cierro rápidamente. No. Tómate tu tiempo. Lo cierro rápidamente. Mi charla TED viene a decir que lo único que nos queda a los seres humanos es pensar. Porque lo que va a eliminar por completo la inteligencia artificial, la ola que viene, es lo que yo llamo el teatro de la erudición, la hojarasca intelectual, un montón de cosas pretendidamente intelectuales que en realidad son ir a una fuente de datos, limpiar una serie de fuentes de datos, escoger una serie de conclusiones, presentarlas de una manera efectiva y visual. Eso ya lo hace la máquina mejor que nosotros. Cualquier cosa que la máquina hace mejor que nosotros es ya una batalla perdida. O sea, desde que perdió Kasparov en el 97 con IBM, no hemos vuelto a ganar a ninguna máquina a jugar al ajedrez ni nada por el estilo. Y mi tesis fundamental era que el último reducto que nos queda es, uno, el pensamiento humano es completamente diferente del pensamiento de la máquina, funciona de otra manera completamente diferente, es totalmente arborescente, no es en profundidad. Yo personalmente no creo que se produzca otro breakthrough tecnológico que nos lleve a la pretendida inteligencia artificial general. Nos queda un buen recorrido y además nos estamos quedando sin datasets en los LLMs, o sea que va a haber otro parón. Hemos dado un salto cuántico, va a haber otro parón, pero por el camino va a barrer un montón de cosas que parecen trabajos intelectuales, pero que no lo son. Entonces, el hueco que nos va a quedar a los seres humanos es formar equipos Centauro con nuestras máquinas.
O sea, equipos híbridos donde el humano haga lo que sabe hacer, que es pensamiento humano, y la máquina sepa hacer el pensamiento, o lo que sabe hacer la máquina, donde nosotros tenemos que confiar en nuestras máquinas y formar equipos, pero como Batman y Robin en ese plano, o sea, una especie de equipo 1-2 de combinación de habilidades de ambas cosas. Yo creo que realmente ahí está el futuro de la humanidad en términos de transformacionales. Entonces, ni me creo los relatos apocalípticos de la IA en términos de la inteligencia general, Skynet y todo lo que los tecnocenizos están defendiendo, ni tampoco tengo la sensación de que vaya a pasar sin sacudir bien el árbol, porque es increíble la cantidad de trabajos pretendidamente intelectuales que consisten en que una persona se memorice 400 mierdas y las repita como si fuera un papagayo y posiblemente entregando varios años de su vida en el proceso. O sea, yo creo que vamos a volver a pensar, aunque solo sea por obligación. Bueno, ni tan mal, ¿no? No, sí, visto así, evidentemente. Vamos a mejor. No sé si tenemos preguntas del público. ¿Alguien se anima? Hay un par de preguntas. Compartir el micrófono. Bien, voy a pasaros el micrófono para que esto se oiga y se registre en la grabación. ¿Quién tiene la primera pregunta para cualquiera? Os digo, con preferencia para Chris, que se nos va a ir antes. ¿Vale? Pues venga, por aquí. Hola, gracias, soy Víctor. La pregunta era para Chris y es sobre los CBDCs. Habéis apuntado que la línea es que es la desaparición del efectivo y la instauración de los CBDCs para controlar a los ciudadanos, pero me sorprende que la intención de los políticos sea esa cuando ellos mismos usan el efectivo para sus propios chanchullos. Entonces, mi sensación es que siempre he pensado, dejarán ellos una especie de puerta trasera o utilidad que podamos los ciudadanos aprovechar porque no se van a disparar en el pie, ¿no? A ver, es que me has pillado un día que he jurado que no iba a tocar la política. O sea, me has pillado, pero te voy a responder. Claro, te voy a responder. Hay un uso de las CBDCs que no os he contado aquí, pero que ya se está viendo en otros países, que es dos usos que se han visto ya, que se han ejecutado. El primero es la programabilidad del dinero, que para políticas monetarias es un mecanismo de puta madre, ¿vale? O sea, si tú puedes acabar programando el dinero para que se gaste o se pierda, lo que estás consiguiendo es que la gente consuma por obligación, como lo de pensar, ¿vale? Y el segundo es lo que llaman el social scoring o el poder empezar a meter penalizaciones a los ciudadanos de manera totalmente automatizada. ¿Habéis visto Black Mirror? Vale, Sí. pues está. Sí, y si no podéis ver algún vídeo que rula por ahí de China que no es 100% real, pero bueno, da igual, ya te da la idea, ¿no? Y en cuanto al efectivo, al menos en la Unión Europea se mantiene que... Este es un tema que yo he investigado bastante porque me parece otro derecho fundamental y es verdad que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lleva bastantes años diciendo que el dinero en efectivo es un derecho del ciudadano que no se puede, digamos, eliminar como tal. Me río, quiero decir. O sea, está ahí, ¿no? Que igual nos toca pelearlo. Pero efectivamente, o sea, yo el último caso de corrupción que recuerdo europeo es el Qatargate y yo recuerdo que a la vicepresidenta del Parlamento le encontraron $500,000 de euros en billetes en su casa. De todas maneras, y por añadir una idea, y para mí, me lo voy a llevar a un sitio un poco raro, pero la clave de tu pregunta está más en... ¿Habéis leído Watchmen? ¿Habéis visto la película? ¿Cuál es la idea más recurrente? ¿Quién vigila al vigilante? Una cosa es que existan herramientas de vigilancia y otra que... Exacto. Era por no soltar el latinajo. Pero creo que la clave para mí está no en los mecanismos de vigilancia, sino en quién los ejerce sobre quién. Lo que nos lleva a la ejemplaridad. Claro. Lo que nos lleva a la situación en la que estamos. Muy bien, ¿quién tiene la siguiente pregunta? Y quizás para Chris, que se nos va, o bueno, para el grupo entero. Gracias. Bueno, tengo apuntes como para hacer
15 preguntas. Hemos empezado con Bitcoin, privacidad, finanzas personales, pero lo que más me ha llamado la atención es lo que habéis comentado de que no creéis que se pueda alcanzar la libertad financiera, digamos, con el trabajo, que tiene que ser con rendimientos de capital. Y justamente, bueno, la idea que tengo yo y la idea que he bebido de muchos es la contraria, porque si partimos de un capital pequeño, necesitamos casi un siglo para poder llegar a tener una libertad financiera. Y eso al final no es tan realista a nivel individual. Para tus hijos puede ser. Ahora bien, lo que yo diría es que no se puede o es prácticamente imposible ser libre financieramente con el trabajo empleado. Ahora, con el emprendimiento, sin irnos al de los Barbies, por supuesto, hay un mundo de posibilidades. A nivel tecnológico me refiero. Es que como me siento aludida directamente, cuando yo digo rendimientos del trabajo, soy fiscalista de especialidad, entonces cuando digo rendimientos del trabajo, siempre son rendimientos del trabajador por cuenta ajena. O sea, yo tengo mi propia empresa y entiendo tu planteamiento. De hecho, en principio, el emprender como objetivo también tiene la libertad financiera de no estar atado a eso. Pero más allá, te explico el planteamiento que he hecho yo de los rendimientos del trabajo. Dos cosas distintas. Una cosa es que tú, para hacer ese kick-off en tu libertad financiera, hayas acumulado ahorros trabajando. Y otra cosa es el interés compuesto del que tú te vas a aprovechar a través de tus rendimientos del capital. Entonces, creo que una cosa es el inicio, pero no creo que puedas alcanzar la libertad financiera si no es invirtiendo o obteniendo rendimientos de capital. Lo del rendimiento del trabajo, muy sencillo. Mira la capacidad de ahorro del 70% de la población española, que cobra rendimientos del trabajo. O sea, empleados por cuenta ajena, mira su capacidad de ahorro a final de mes a día de hoy. Difícil alcanzar la libertad. Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo porque de hecho lo que habíamos vinculado antes de stock options y demás no deja de ser una forma de tener acceso al equity de una empresa que como si fuese. Yo creo que es una discusión semántica porque yo estoy completamente de acuerdo contigo y de hecho yo lo que he mencionado es que yo dejé de trabajar por cuenta ajena para montarme en temas de emprendimiento porque tenía claro que el dinero no estaba nunca jamás en depender de nadie. Entonces por eso digo que yo creo que es un matiz semántico. Chris, te tienes que ir, me parece. Nosotros nos podemos quedar unos minutillos más, pero me parece que tú tenías que coger un ave. Despidámosla con un aplauso que se lo ha ganado, evidentemente. Muy bien. Vale. Jaime y Javi se quedan para responder preguntas. ¿Quién tiene la siguiente pregunta para los dos? Si las hay. Si es que Eso es. Se nos ha ido la reina del metaverso. Entendemos que acabamos de perder el 85% del valor del activo. No hay Aquí hay ningún una problema. pregunta. Chicos, aquí hay una pregunta. Estoy a la extrema derecha. Javi no se movía. Siempre hay clases. Ha movido la ventana de Overton, Javi. La ventana de Overton ya se ha movido hasta aquí y yo soy ultra turbo mega facha. Y él es fachas secas. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta era también en relación con el concepto de libertad financiera y era para preguntarles en qué sentido, si se puede hablar de libertad financiera, porque a mi juicio me da la sensación de que, bueno, existen diferentes definiciones, cada uno tiene una concepción diferente del significado de libertad, ¿no? Desde el reino de libertad de Marx a un concepto más liberal de libertad que sería la no coacción, la no interferencia de terceros. Mi pregunta va en ese sentido. ¿Se puede hablar en ese caso de libertad financiera y es compatible con la visión liberal de libertad? Nos han hablado de usted. Gracias. Ya vas teniendo una edad, ¿eh? No como yo, ¿Le das tú que primero? tengo 2 edades. Sí, claro que sí. A ver, el problema fundamental de libertad financiera es fundamentalmente semántico, ¿vale? Cada uno tiene una idea en la cabeza de lo que entiende por libertad financiera. Yo prefiero con mucho, el fuck you money, ¿vale? O sea, cuando tienes la posibilidad de dejar de trabajar y tener una cierta independencia en términos de ingresos durante un periodo de tiempo que puede ser de un par de años.
Si tú ten en cuenta que la palabra libertad puede ser lo suficientemente retorcida como para que la pueda usar Marx, tú puedes entender que a partir de ahí, pues entonces el concepto de libertad es tremendamente flexible, por decirlo de alguna manera. Entonces, la idea fundamental es, yo creo que es tan sesgado plantear la libertad desde un Estado totalitarista de izquierdas como el mantra de que el Estado tiene que ser coercitivo por sistema. Yo personalmente creo que el Estado tiene un sentido porque al final del día yo creo que esa noción del individuo soberano atenta fundamentalmente contra el concepto fundamentalmente social, gremial y colectivo que tenemos, pero paradójicamente creo al mismo tiempo que normalmente no se da el grado de ejemplaridad necesario por parte de los estados como para poder abandonarte dulcemente en sus brazos. Entonces, el asunto relativo a la libertad financiera es un tema absolutamente individual. Es un tema muy personal en el que cada uno tiene una definición muy particular y creo que es tremendamente complicado establecer un criterio de libertad financiera que sirva para todo el mundo. Porque hay un montón de gente que considerará que ha llegado a un punto... Es que además conecta con un montón de cosas. Conecta con tu visión personal de la vida, conecta con tu ambición, conecta con tus medios. Lo que sí es verdad es que libertad financiera a mí me gusta mucho cómo suena, aunque no se use siempre de manera correcta, porque la verdad es que el dinero fundamentalmente, el propósito fundamental del dinero es darte libertad. Y cuando un dinero no te da libertad, ya no estás enfocándolo de manera correcta. El dinero debe ser para que tú tengas capacidad de tomar tus propias decisiones sin cortapisas. Y en el momento en que trasciende a eso, yo personalmente entro en una serie de territorios que ya son de otra cosa, ya es avaricia, ya es otro tipo de historia. Yo personalmente creo que el concepto de coerción por parte del Estado, yo respeto mucho a los anarcocapitalistas y respeto mucho todo ese tipo de planteamiento, pero me es tan ajeno como cuando habla la gente de izquierdas, porque estamos planteando sobre ideas mentales que tienen una traslación individual que es muy complicado que todo el mundo coincida en un punto específico. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo estaba pensando dos cosas. La primera, cómo llegué yo a la idea de la libertad financiera. Llegué a través de un tipo como mínimo peculiar, que es Tony Robbins, que algunos conoceréis, que tiene un documental terrible en Netflix que es I'm Not Your Guru. Y él realmente define varios niveles que parten, lo voy a decir mal, pero desde la seguridad financiera, el saber que si te quedas sin ingresos no vas a acabar en la calle en X tiempo, que es lo que decías tú. Luego hablaba algo así como la independencia financiera, que es voy a seguir recibiendo dinero sin trabajar. Y acababa hablando de la libertad o incluso la libertad absoluta financiera como aquello que te permite hacer todo lo que tú quieras hacer. Que es una visión, desde mi punto de vista, bastante naif de las cosas y que entronca un poco con lo que tú decías. Estaba buscando en el móvil porque estaba tratando de recordar, y no era capaz de recordarlo mentalmente, pero me la apunté el otro día, una frase que le leí a un psicólogo español que se llama Luis Muiño, que me gustó, que dice que no existe la libertad, solo la liberación sucesiva de las cárceles en las que nos metemos. La libertad es solo una meta y el camino empieza cuando aceptamos que aún no hemos llegado a ella. Entonces, yo creo que eso enlaza mucho con lo que estaba diciendo Javi, porque hay una parte de visión estrictamente financiera de esta libertad financiera que tiene que ver con la aritmética de tus cuentas a principio y final de mes, pero a partir de ahí se establecen una serie de dinámicas muy diferentes. Yo tiendo a coincidir bastante con esta frase de Muiño en el sentido de que conozco a gente que ha logrado tener un gran capital y ha acabado siendo esclava de ese gran capital y de las preocupaciones que le genera. Entonces, creo que hay distintos niveles. Está el más puramente aritmético y luego está el más filosófico y de autogestión de cada uno de nosotros. Hay una frase que a mí me encanta, que es maravillosa, que es de Carlos Jiménez, que dice que el sueño del pobre es una tortilla de patatas gigante. Y que tiene que ver con esta característica que te estaba comentando de lo muy subjetivo y lo muy personal, que es el concepto de libertad financiera. ¿Quién tiene otra pregunta para tanto Jaime como Javier o los dos a la vez? Bien, pues hagámosle llegar por favor el micrófono.
Muy buenas. Bueno, soy Antonio. Felicidades por la exposición. Os quería preguntar, cuando yo he debatido con personas, podríamos decir, más de izquierdas, muchas veces me ponen como ejemplos las sociedades nórdicas, o sea, como paradigma de conseguir una sociedad donde, digamos, el Estado tiene más presencia y en principio funcionan, aunque yo muchas veces les rebato que el índice de suicidio es muy alto, que hay un índice de alcoholemia muy alto, pero es verdad que parece que como sociedades funcionan. Aunque, vuelvo a decir, también es un reducto dentro de la población mundial. Realmente son pocos millones de personas donde parece que funciona. ¿Qué opináis al respecto de esto? Arranco, dale, o como quieras. Arranco yo y si quieres, solo 2 ideas rápidas. Además, una que ha salido esta mañana en la charla que hemos tenido. Yo creo que los ejemplos no son desligables de los contextos. Las sociedades nórdicas tienen un contexto socioeconómico histórico, que el punto de partida no es el mismo que el nuestro probablemente, y tiene un contexto cultural también muy propio, ¿no? Justo hablábamos esta mañana de la pandemia y de cómo distintos países gestionaron la pandemia y Javi, has mencionado el ejemplo de Suecia, y yo me he ido a un sitio muy raro, que es, no sé si habéis visto una película que se llama Midsommar. Es una película sueca Muy bonita de amor. Sí, bastante heavy, donde hay una escena en la que plantean cómo la gente a determinada edad se suicida para no ser una carga para el resto. Lo hacen también en Japón, ¿eh? Hay un bosque donde las personas mayores las llevaban cuando tenían una edad determinada. Pues aquí se tiran desde un acantilado a bastante gráfico. Entonces, yo creo que determinados comportamientos y determinados encajes funcionan mejor con determinadas culturas. Entonces, no creo que podamos trasladar inmediatamente unos comportamientos a otros ecosistemas. A partir de ahí, claro, insisto, la inercia histórica que tenemos en términos económicos, es una herencia con la que tenemos que trabajar todos. Entonces, no creo que se pueda trasladar un sistema al otro inmediatamente. Luego, 2 cosas para reflexionar. Una, no sé si has visto un documental que se llama La teoría sueca del amor. Ese te lo he dejado. Pues échale un vistazo porque es absolutamente maravilloso. El 25% de las personas en Suecia y Noruega mayores se mueren en sus casas y no se enteran hasta 4 días después, normalmente cuando va el asistente social a ver qué les pasa y se los encuentra completamente muñecos allí en su casa. O sea, la socialdemocracia, uno de los principales problemas que tiene, que es una ventaja, las ventajas cuando se golpean demasiado terminan convirtiéndose en problemas. Y cuando tú en la socialdemocracia dices que todos los individuos tienen que ser capaces de valerse por sí mismos y desligas e intentas disolver alguno de los lazos colectivos más fuertes, la familia, la religión, todo este tipo de cosas que mantienen un poco el entramado y el urdimbre conjunto, pues terminan con este tipo de cosas. El documental es maravilloso si te quieres deprimir durante una buena temporada porque ves a lo que lleva una sociedad que ha estado premiando e incentivando durante muchísimo tiempo el tú solo con tu mecanismo. ¿Vale? Y es absolutamente terrible. O sea, bueno, no te voy a poner ejemplos, por si queréis echar un vistazo, le echéis un vistazo. Y luego es que te puedes permitir un montón de cosas muy chulas con respecto a la colectivización cuando te sientas, por ejemplo, sobre el mayor fondo soberano que hay, que está operando a nivel mundial. A eso me refería. Cuando te sientas sobre una presión fiscal del 80% con respecto a determinadas cosas y sobre todo cuando te sientas sobre una sociedad en donde el porcentaje de trabajo público es muchísimo inferior al que tenemos aquí y donde además se incentiva por activa, por pasiva, por genitiva, por dativa y por ablativa la empresa, el emprendimiento, el lanzamiento. O sea, lo que yo no puedo hacer es irme a Chechenia, coger las 4 cosas que me interesan, prescindir de las otras 25 que no encajan con mi relato e intentar vender una historia de Hércules Poirot. ¿Vale? Entonces, el asunto fundamental es que cuando se utilizan los países nórdicos como argumentario para defender las políticas de izquierdas, por regla general lo que demuestra es un profundo desconocimiento de cuáles son las dinámicas y cuál es el contexto, como decía Jaime. Muy bien, pues yo os pediría entonces que si queréis
concluyáis. ¿Algún mensaje, alguna idea de despedida? Y cerramos ya la emisión, el programa y vamos al descanso. Fantástico. No, yo creo que más que idea de despedida, daros las gracias porque creo que no sabíais dónde os metíais. Muchísimas gracias Lo a sentimos, todos. no ha sido nada personal. Y a los que vean esto, Éramos jóvenes, necesitábamos el dinero. y a los que vean esto grabado, pues que también muchísimas gracias por meterse a verlo. Gracias a todos. Gracias a todos por vuestro tiempo.